puedo sentir la presencia de Dios en este lugar. Y cuando el Señor se mueve en este lugar, cuando hay presencia, cosas van a suceder, amén. Cosas que tú estabas esperando, probablemente cosas que tú estabas anhelando, porque la presencia de Dios siempre trae cosas nuevas, siempre trae cosas novedosas. Por eso yo siempre he pensado, mi hermano, tenemos que estar expectantes, amén. Tenemos que venir siempre con una expectativa de que Dios va a hacer algo, de que Dios nos va a hablar probablemente en algún tema que nosotros hemos estado orando, hemos estado clamando, hemos estado siguiendo. Señor, háblame, Señor, en este tema. Y el Señor escucha esa plegaria, escucha esa expectativa y tú jalas esa palabra para tu vida. Y esa palabra puede ser impartida para tu vida, para mostrarte, para enseñarte lo grande que es nuestro Dios, porque para Él no hay ningún secreto. Todo Él lo conoce de ti. Por eso es bien importante estar atentos a la predicación, porque un versículo, una palabra, esa palabra es la que te puede impartir y la que te puede dar la respuesta, amén. Gloria a Dios. Para mí, como siempre, es un honor y un privilegio estar aquí para compartir la palabra de Dios. Agradezco a nuestros pastores, a nuestro pastor Ricardo, a nuestros pastores Julia, amén. Vamos a orar, hermano. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor. Yo te doy gracias. Yo te pido, Señor, que en esta hora, Padre Celestial, tú uses mi vida, Señor. Tú eres, oh Padre Santo, el Señor Todopoderoso, Señor. Nosotros en nuestras propias fuerzas no somos competentes. Toda competencia viene de ti, viene de tu gloria, viene de tu gracia, Padre Celestial, Padre amoroso. Toda competencia desciende de lo alto. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que me uses. Usa mi vida, Señor, para bendecir a este pueblo, Señor. Para que tu palabra, Señor, pueda tocar la vida y el corazón de nuestros hermanos y puedan ser bendecidos grandemente y poderosamente. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, el tema de mi mensaje es el poder sobrenatural de la fe. Amén. Y voy a empezar con un versículo en el libro de Hebreos 11:1, que es un versículo muy conocido, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, amén, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron testimonios los antiguos. Mira, mi hermano, realmente existen muy pocas definiciones en la Biblia, y una de las definiciones tal vez más importante es la definición de la fe. Y yo creo que la persona que escribió Hebreos, él quiso que nos quedara perfectamente claro qué es la fe, cuál es el poder de la fe, para qué sirve la fe, porque en la Biblia está llena de historias, está llena de pasajes, está llena de narraciones, de personajes poderosos que se movieron por fe, por esa fe en Dios. La palabra de Dios toda es inspirada, y nosotros tenemos que entender que la fe es una parte central, una parte toral de la Biblia, una parte muy importante, una parte donde surgen milagros, prodigios, portentos y maravillas. Cuando tú te conectas a esa fe de Dios, cuando tú te conectas a esa fe poderosa de lo que no se ve, cosas que tú no has pensado pueden pasar. Cosas poderosas pueden llegar en el momento que tú menos lo esperas. Porque todos los libros de la Biblia, todos los personajes de la Biblia, todos los hombres de la Biblia caminaron por fe. Si no existiera esa fe, no existiera la palabra. Es el fundamento principal, esa fe en la que tú y yo creemos. Y en ese sentido, el caminar de la fe en Dios, ese caminar de la fe en Dios no está basado en las circunstancias, no está basado en las situaciones, no está basado inclusive en las emociones o en los sentimientos, no está basado ni en los problemas. Amén. O sea, cuando tenemos fe en nuestras emociones, nuestros sentimientos, tenemos que traspasarlas, tenemos que ir más allá. No podemos estarnos siendo movidos por los sentimientos, por las emociones, por las circunstancias, por los problemas, por las diferentes situaciones que existen en la vida, porque lo que quiere el Señor es que tengamos fe. Y tener fe, mi hermano, déjame decirte algo, es tener esperanza. Cuando tú tienes fe, tienes esperanza.
Cuando tú tienes fe, tienes un anhelo profundo en tu corazón. Cuando tú tienes fe, tienes un sueño, tienes una visión en tu vida. Esa es la fe. Lo que tú puedes alcanzar a través de ella, esos sueños, esas visiones que ahorita tú no ves, pero que están ahí, que Dios ya te las ha dado, te las ha otorgado. Y esos sueños y esas visiones, tú puedes capturarlos, tú puedes llevarlos a la realidad, porque Dios en su gracia y en su misericordia ya te los ha otorgado, ya te los ha dado. Hace muchos años, amén, cuando se descubrió el telescopio, lo descubrió Galileo, y él se dio cuenta de que, en primer lugar, la Tierra no era el centro del universo, pero se dio cuenta que había planetas también que giraban alrededor de él. Y conforme fue avanzando la ciencia, se dieron cuenta que esos planetas no estaban tan lejos como los científicos pensaban, sino que estaban cerca y que estaban al alcance de la mano del hombre. Entonces el hombre decide, ¿por qué no llegar a esos planetas algún día? ¿Por qué no llegar a la luna? ¿Por qué no llegar a Marte? Y hacen todo lo posible en esa fe, en esa esperanza científica, y elaboran todos los cálculos y elaboran todos los procedimientos, y de repente el hombre aparece en la luna, y ya han llegado máquinas a Marte, no el hombre, pero máquinas ya han llegado. El Curiosity es un robot que está en Marte explorando, pero todo fue a través de una visión, todo fue a través de un sueño. Amén. Y eso es la fe, esperar lo que ahora yo no tengo, pero que lo puedo llegar a obtener, que lo puedo lograr, creyendo en las promesas de Dios. Dios es un Dios de promesas, amén. ¿Cuántas cosas nos ha prometido? Y Él quiere que nos enfoquemos nuestras fuerzas, nuestras energías, nuestro entusiasmo en esa fe poderosa de milagros, amén. Y mira, yo te diría que la fe, si lo pudiéramos poner un ejemplo práctico, es como el combustible de la fe cristiana. La fe es el eje más importante, es el combustible que Dios ha depositado en tu espíritu. Es un espíritu que emana del Espíritu Santo, y cuando tu vida se mueve en fe, en esa fe de Dios, en esa fe de promesas, en esa fe de lo que la palabra nos dice, milagros empiezan a suceder, prodigios empiezan a suceder, maravillas empiezan a suceder, señales empiezan a proceder, cosas que tú no creías empiezan a suceder, empiezan a acontecer, cosas que en lo natural no podríamos tener, que solamente se mueven por la fe de Dios. Por eso los hombres de Dios se movieron en fe, porque querían capturar esas cosas de parte de Dios. Mira, esa fe es como un jet, como un Boeing, esos jets grandes, no sé, caben 200, 300 personas en un jet de ese tamaño, y ese jet puede trasladar a la gente de una manera muy rápida a un lugar relativamente lejano, a una velocidad increíble, a una altura increíble, a un tiempo de llegada increíble. Y ese jet puede tener los mejores pilotos, los pilotos mejor entrenados en la parte naval. Pueden ser pilotos que tengan el mejor entrenamiento, gran número de horas de vuelos. Puede que el avión esté todo automatizado. Bueno, ya los aviones están todos automatizados, ya tienen una automatización que prácticamente el piloto automático es el que hace todo, ¿no? Nada más el piloto es el que despega y aterriza, ¿no? Puede tener el mejor sistema de navegación, el mejor sistema hidráulico, las mejores llantas para aterrizar. Puede ser lo más aerodinámico que tú te imagines para no ponerle oposición al viento. Puede tener todas esas cosas. Puede tener un grupo de servicio de azafatas que sirven perfectamente bien. Y puede tener eso, puede haber un excelente servicio, puede haber un confort en el avión, pero si no tiene combustible, no se va a mover ni un milímetro. Si no tiene combustible, se va a quedar en el mismo lugar en el que ha estado y no va a cumplir la función por la cual el jet ha sido diseñado. El jet ha sido diseñado para poder trasladar a la gente, para poder trasladar a pasajeros de un lugar a otro. Y así es como tu fe, cuando esa fe no es una fe poderosa en Dios,
tú no puedes experimentar los milagros de Dios. Ese jet no se puede mover. Y nosotros queremos llevar y experimentar a Dios y que Dios se mueva en nuestras circunstancias. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios se mueva en sus circunstancias? Amén. ¿Cuánto Dios quiere que se mueva en tu familia, en tu trabajo, en tus amigos? Tenemos que ponerle combustible a ese jet para que despegue y las cosas puedan empezar a ocurrir, porque un jet sin combustible, mi hermano, no va a ningún lado. Así como la fe, así como sin fe, dice la palabra de Dios que es imposible agradar a Dios. Dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así como un avión sin combustible es imposible que agrade a los pasajeros que están en el avión. Amén. Yo recuerdo hace algunos años estaba yo en la Ciudad de México, me iba a trasladar a la ciudad de Veracruz y empezamos a salir del hangar en el avión y de repente ¡pum! El avión se paró así y se apagaron todas las luces, ¿no? Y todo el mundo nos quedamos, pues, ¿qué está pasando aquí, ¿verdad? Y de repente unos minutos ahí de silencio, nadie decía nada, no había ningún mensaje del piloto, de las azafatas. Después nos dijeron que había un problema, y no estaba pasando el combustible necesario. Tuvimos que regresarnos. El avión ni siquiera se pudo regresar solo, tuvieron que enganchar en un carrito y regresarlo. Después salimos. Toda la gente estaba molesta, no tenía combustible, no se agradó a los pasajeros. Sin fe no podemos agradar a Dios. Sin fe es como si atáramos un poco las manos de Dios para que Él no pueda hacer los milagros, los prodigios y los portentos en nuestra vida. Por eso estos hombres de la fe conquistaron reinos, hicieron muchas cosas con la fe, con esa fe de Dios que tenían en su corazón y en su espíritu. En Hebreos 11, 32, 36 dice, ¿y qué más digo? ¿No? Lo dice como una pregunta, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas que por fe conquistaron reinos. Amén. Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Amén. Ese es el poder de la fe. Ese es el poder poderoso que tiene la fe. Y cuando hay fe, hay grandes cosas. Y cuando nos habla, dice la palabra de Dios en la primera parte, conquistaron reinos. Yo te digo algo, mi hermano, estos hombres de fe no conquistaron reinos porque tuvieran muchos conocimientos, y porque fueran muy inteligentes, y porque tuvieran mucha pericia, muy buena actitud, o tuvieran una posición con el rey de aquella época, fueran hombres nobles, o fueran hombres con dinero, con poder. No, eso no fue lo que movió la mano de Dios. Dios no necesita de eso para moverse en tu vida. Dios se mueve cuando tú lo agradas, y cuando tú lo agradas a través de tu fe, y a través de tu fe tú vas a experimentar la sobrenatural que Dios tiene para ti. Yo estoy seguro, mi hermano, y creo firmemente que Dios tiene muchas cosas para su pueblo, que hay muchas cosas que no hemos visto, que hay muchas cosas que no hemos experimentado, que hay muchas cosas que todavía tenemos que conquistar. Tú y yo tenemos muchas cosas que conquistar, que Dios ya nos las ha dado, que está en el mundo espiritual, y que de repente, en algún momento, cuando esa fe se empieza a activar cada vez más y más, esas cosas se traspasan del mundo espiritual al mundo natural. Por eso, cuando esos hombres conquistaron reinos, se movieron con la fe. Dice la palabra de Dios que hicieron justicia. No esa justicia humana, hay una justicia del hombre. Hablan de la justicia de Cristo. Tú eres justo porque Cristo murió por ti. Tú eres justo porque Cristo te bañó con su sangre poderosa, te limpió de sus pecados y fuiste cubierto con esa sangre de poder que nos da vida eterna. Y también habla de alcanzar promesas. Yo te pregunto, mi hermano, ¿cuántas cosas Dios te ha prometido? ¿Cuántas cosas te ha prometido a través de la palabra que tú has escuchado? A través de esta predicación tan ungida de Maranata, ¿cuántas cosas Dios nos habla? ¿Cuántas cosas Dios nos promete? Cosas que ahí están
guardadas en tu corazón, pero son promesas que en algún momento se van a cumplir. ¿Cuántas promesas Dios no te ha dado cuando estás en tu recámara de oración, cuando estás en el secreto con el Señor, orando en silencio con el Señor, clamando al Señor, y de repente viene una palabra a tu vida? ¿Cuántas veces te ha pasado eso? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? ¿Cuántas promesas hay? Muchas. Por eso los hombres de Dios conquistaron reinos por medio de la fe. Mira, el pueblo de Dios se la pasó 40 años dando vueltas en el desierto. Pero ¿tú sabes cuál era el plan de Dios para ellos? El plan de Dios era que conquistaran la tierra prometida en 40 días, y se tardaron 40 años en lugar de hacerlo en 40 días, porque no tuvieron la fe, porque no le creyeron a Dios. Y fue meramente una cuestión de fe, porque Dios ya les había hablado, ya les había dado esa tierra ya les pertenecía, esa tierra ya era de ellos, esa tierra ya la podían tomar. Sin embargo, no le creyeron a Dios. Dios, que había hablado desde Abraham, que decía: yo te voy a heredar esta tierra que emana leche y miel, para que tú vivas en ella, y yo voy a derrotar a los gigantes que están ahí. Ellos ya lo sabían, pero de repente, ¿qué pasó? Como decía yo en un principio, ellos vieron sus circunstancias. Cuando entraron los espías a la tierra prometida, no vieron la palabra de Dios, no recordaron la promesa, vieron las circunstancias, vieron ciudades amuralladas muy grandes, vieron gigantes, hombres mucho más altos que ellos, mucho más fuertes que ellos, con mejor armamento que ellos, y de repente dijeron: nos van a comer vivos estos hombres. Y sabes, tú lo sabes, Dios no se agradó de eso. No se agradó, porque solamente la fe agrada a Dios. Y tan no se agradó que siguieron dando vueltas y vueltas y vueltas en el desierto durante 40 años, hasta que nuevamente toda la generación que salió de Egipto murió. Cuando ellos vieron a los gigantes de la tierra prometida, dijeron: vamos a morir nosotros y mis hijos. Pues ellos se murieron, y los hijos fueron los que pudieron entrar a la tierra prometida. Dios lo hizo de esa forma. Hay que romper esos círculos viciosos, estar dando vueltas, y dejar de dar vueltas y empezar a caminar conforme el plan, el propósito y el diseño que Dios tiene para tu vida. Amén. Hay que pasar ese Jordán, mi hermano. Y aunque las aguas son caudalosas y no es fácil, hay que pasar ese Jordán. Y ese Jordán se pasa nada más con fe. Imagínate cuando el pueblo de Israel vio el Jordán y dijeron: el río se va a detener, y los sacerdotes empezaron a caminar y el río se detuvo. Los sacerdotes empezaron a caminar cuando el río todavía no se había detenido. Pero cuando dice que sus plantas de sus pies pisaron el río, las aguas se detuvieron y él pudieron pasar. Ese es el poder de la fe. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y bueno, vamos a hablar de estos. Hay varios héroes de la fe. Voy a hablar nada más de dos de ellos, que creo que son historias muy, muy interesantes. Y mira, déjame comentarte algo. El libro de Hebreos empieza hablando de Gedeón, de Jefté y de Sansón. Ellos eran jueces que juzgaron a Israel, y lo hicieron en la época de las épocas más complicadas de Israel. Déjame un poco ponerte en contexto. En la época de los jueces fue una época de mucha oscuridad en el pueblo de Dios. Fue una época en que los cielos estaban completamente cerrados en el lugar. Fue una época en que hubo mucha opresión por parte de los enemigos de Israel. Es decir, los enemigos, los pueblos que estaban al lado o cercanos, los atacaban, los saqueaban. Y el pueblo de Dios no entendió que su desobediencia, su falta de fe, su rebeldía había hecho que la mano de Dios se apartara de ellos. Pero como los humanos a veces somos un poco testarudos, ellos seguían adorando a sus dioses. Fue una época de pecado, fue una época de idolatría, fue una época definitivamente muy difícil
para el pueblo de Dios. Hay veces tú lees Jueces y quisieras como quitar algunas partes de la Biblia, ¿no? Pero fue una época de adversidad. Yo te voy a decir algo, mi hermano. En la adversidad es cuando surgen los héroes. En las épocas difíciles es cuando surgen los héroes, las personas de Dios. Y la Biblia está plagada de estos ejemplos. La Biblia está plagada de este tipo de personas que vivieron retos y desafíos. Yo te pregunto, ¿qué sería de tu vida cristiana si no tuvieras retos y desafíos? ¿Qué sería de tu vida si todo te saliera en automático? Si todo te saliera siempre bien, ¿qué sería de tu vida? Pues tú no podrías ejercer la fe para empezar, porque todo lo tienes a la mano. Yo creo, mi hermano, que los grandes hombres de Dios se forjan en las luchas, se forjan en los problemas, se forjan en los desiertos, en las épocas donde las cosas no se están dando como quieres, cuando empiezan a llegar los problemas, cuando empiezan a llegar situaciones, escasez, es cuando surgen esos hombres poderosos. Es como la pasta, ¿no? La pasta de dientes, ¿no? Tú no sabes lo que está dentro hasta que la aplastas, ¿no? Pero los hombres de fe tienen poder, tienen revelación en su vida, ¿no? Y pueden sortear esos problemas por la mano de Dios. Amén. Entonces, esta es la época de Jueces. Es muy triste, mi hermano, porque la época de Jueces empieza después de la muerte de José. ¿Tú recuerdas a José? José fue el que los llevó a la tierra prometida. Fue el que pasó ese Jordán. Fue el que los llevó a conquistar. Dicen que José es tal vez el general del ejército de la Biblia que más batallas haya conquistado. Y Israel empezó a vivir una época de conquista, una época de gloria. Le empezaron a repartir tierras por todas partes, por todos lugares. Pero cuando muere Josué, 2 generaciones después, el pueblo ya se había olvidado de Dios. El pueblo ya se había olvidado de todo lo que Dios había hecho, de cómo los había bendecido, de cómo los había sacado. Y en esa época, en la época de Jueces, surgieron varios jueces, valga la redundancia. Porque el pueblo de Dios se sentía oprimido. Imagínate el pueblo de Dios tan glorioso siendo oprimido siempre por los pueblos vecinos. Y lo que hacían ellos entonces era, cuando ya se sentían muy oprimidos y veían que los estaban amenazando mucho, decían: Señor, ayúdanos. Y clamaban a Dios: haz algo, Señor. Levanta a alguien que nos ayuda. Y Dios en misericordia es cuando levantaba a los jueces. Así fue como levantó a Gedeón. Y antes de que Gedeón apareciera en la escena, Dios les manda un profeta al pueblo de Dios. Y ese profeta les dice: recuerda que Dios te sacó de Egipto. Recuerda que Dios hizo portentos y milagros en la tierra de Egipto para que tú salieras. Pero también recuerda que yo te dije que tus enemigos tú los vencerías, que no tuvieras temor de ello, pero tú has sido desobediente y por eso estas situaciones han acontecido. Vamos a platicar un poquito de cómo fue Gedeón, ¿Qué pasó con Gedeón? Dice la palabra de Dios en Jueces que vino el ángel de Jehová. Estamos hablando de esta época difícil, de esta época oscura, y se sentó debajo de una encina que estaba en Ofra. Esa encina es un árbol, la encina estaba cerca o estaba en el lugar de la casa del papá de Gedeón, y Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Estaba ahí abajo de la encina sacudiendo el trigo en el lagar. El lagar era como una especie como de olla muy grande donde tú ponías el trigo, y un poquito la idea de Gedeón era esconder el trigo, y él también como que estaba un poquito escondido en ese lugar. Y de repente en esa situación se le aparece el ángel de Jehová. Imagínate, tú estás en tu trabajo y de repente llega el ángel de Jehová. En la época, tal vez en el momento que menos lo esperaban. En un momento llegó de repente, Gedeón estaba haciendo un trabajo, estaba más bien pensando en los amalecitas, cuando los iba a invadir, y llega el ángel de Jehová y se le aparece a Gedeón y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Nada más le dice eso. Y Gedeón se queda: ¿qué? Sí, Jehová le dice: varón esforzado y valiente. Y
Gedeón le dice: Señor, pero si tú estás con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los milagros?, le dice Gedeón, y las maravillas que tú hiciste en Egipto. ¿Dónde está todo lo que nuestros padres nos han contado? ¿Dónde está todo eso? Tú nos sacaste de Egipto y ahorita, así le dice Gedeón, y ahorita nos has desamparado, porque nos has entregado a un pueblo enemigo, nos has entregado a los madianitas. Y Jehová le dice nada más, él después de argumentar todo, de estar justificando todo eso, Gedeón le dice: ve con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Una orden directa, una promesa de Dios a Gedeón. Ciertamente estaré yo contigo y tú derrotarás a los madianitas. Y Gedeón le dice: pero Señor, ¿yo voy a derrotar a los madianitas? Tú vas a derrotar a los madianitas. Pero es que mi familia es muy pequeña, una familia prácticamente insignificante en Israel. Somos la familia de Manasés. Yo soy el menor de mi casa. Dios le dice: no, tú derrotarás a los madianitas. Imagínate en qué estaba pensando Gedeón en ese momento, ¿no? ¿Cómo voy a derrotar a los madianitas? A pensar, ¿no? Sería como una pregunta así lógica, ¿no? Soy el menor de mi casa, la tribu es la menor que tengo, pues no tenemos armas. Nos han quitado todo, nos han robado todos los de Madián, armas. No tenemos absolutamente nada. No tengo presupuesto para hacer esto. Nada, absolutamente. No tengo autoridad, soy el menor. ¿Qué autoridad puedo tener yo sobre el pueblo? ¿Quién me va a hacer caso a mí? ¿Quién me va a hacer caso a mí para poder reunir un ejército entero? Y de repente Gedeón se sentía como un cero a la izquierda. Estaba convencido. De repente Gedeón pensaba que era un donadie, porque así se lo habían hecho creer, porque así las circunstancias habían sido en ese lugar. Sin embargo, Dios, mi hermano, Dios no busca talentos. Dios no busca personalidades, sino alguien que pueda creer en sus grandezas, grande que pueda creer en sus milagros. Busca a quienes le den la gloria y la honra. Amén. Una de las mayores verdades que yo he aprendido de la Biblia es que Dios no nos mira como lo que somos. Dios te mira como lo que tú vas a llegar a ser, como ese potencial que tú tienes en tu espíritu. Dios te ve a 5, a 10, a 15 años, ve ese gran hombre o mujer de Dios que mora en ti y que a veces ni tú ni yo nos hemos dado cuenta que está ahí. Dios es lo que mira. Los demás miran las apariencias, pero Dios mira eso. Va a haber una transformación. Entonces, mira, mi hermano, es como un diamante. El proceso para llegar a ser un diamante, la piedra del diamante es una roca oscura negra, que si tú la ves a esa roca, tú no darías ni 5 centavos por ella. Ese es el estado actual de la roca. Pero esa piedra sufre una metamorfosis, sufre un proceso. Esa piedra es expuesta a temperaturas extremadamente altas en el centro de la tierra. Y cuando empieza a experimentar esas temperaturas altas, se empieza a transformar. Amén. Empieza a haber un cambio molecular de la roca para convertirse en diamante, que los científicos no saben cómo explicarlo, ni lo conocen, porque si no estaríamos fabricando diamantes. Pero es un proceso difícil, a grandes temperaturas, para poder transformarse de esa roca que se derrite prácticamente por las temperaturas. Se forma una roca nueva y de esa roca nueva se empieza a formar el diamante. El diamante, lo más costoso. Tú tienes un diamante, tú en tu corazón, en tu vida. Hay un diamante en ti. Tú a lo mejor no lo has visto, pero Dios lo ha visto. Y fue lo que Dios vio en Gedeón. Por eso le dio esa palabra. Vio ese diamante que había en él. El diamante, aparte de ser precioso y valioso, es una de las piedras más duras que hay. Es muy difícil romper un diamante. Cuando tú llegues a ser un diamante, nadie te va a quebrantar, mi hermano. Ninguna prueba te va a destruir. Y vas a brillar y vas a ver lo valioso que es el poder de Dios en tu vida. Por eso Dios vio ese diamante. Gedeón no lo creía.
Pero Dios le dio una palabra, Dios le dio una promesa. Tú eres un varón esforzado y valiente. Y Gedeón estaba escondido. Esforzado y valiente, si estoy escondiéndome de los madianitas que nos van a atacar. Pero en él había ese poder, ese diamante. Amén. Por eso la historia de Gedeón es sumamente alentadora. Es una historia muy importante porque Dios saca del anonimato a Gedeón para convertirlo en un héroe. No nos podemos dejar influenciar por lo que dicen de nosotros. Hay veces, hay personas que no pueden hablar muy bien de nosotros. A la gente como que le gusta siempre señalar los efectos, ¿no?, de uno, ¿no? Pero Dios, como te comento, ve otra cosa y Dios está comprometido con otra cosa contigo. Y a Dios tus debilidades no son ningún obstáculo. Y tus fortalezas tampoco le ayudan al Señor, porque Él es todopoderoso y Él es omnipotente. Amén. No necesitamos una palmada, autoayuda, necesitamos creerle en las promesas de Dios. Amén. Entonces fíjate bien, Gedeón estaba ahí, se le aparece el Señor, le da esta palabra y él de repente pienso que empezó como a procesar la palabra, ¿no? De entrada dio una respuesta así como de un poquito de queja, pero después empezó a procesar la palabra y el Señor le manda la primera prueba. Amén. ¿La primera prueba de qué? De fe. Su fe iba a empezar a ser probada. Y dice en el libro de Jueces que ese mismo día, esa misma noche, Jehová le vuelve a hablar. Acontece que Jehová se le vuelve a aparecer. Le dice: toma un toro del hato de tu padre y ese toro tú lo vas a ofrecer en sacrificio. Pero para ofrecerlo en sacrificio vas a tener que destruir el altar que tu padre construyó de los Baales. Entonces primero destruyes ese altar y después de que destruyas ese altar, esa imagen de Acera, que era un dios pagano, era de madera, la vas a cortar y cuando la cortes de esa madera que saques vas a hacer la fogata para presentar ese holocausto a Jehová. Vaya reto para Gedeón. Él iba a destruir los ídolos de su padre, los ídolos que su padre tenía ahí guardados, esos ídolos que ellos en ese momento el pueblo creía que eran sus dioses. Ya se habían olvidado de Jehová, ya habían hecho otros dioses y Baal y Acera eran sus dioses y ellos pensaban que ellos los protegían, que esos dioses iban a estar con ellos, que esos dioses los iban a bendecir, los iban a ayudar y los tenían y los adoraban como si fueran dioses. Entonces llegar y destruir los dioses del papá. Entonces Gedeón dijo: bueno, sí lo voy a hacer, pero a lo mejor lo voy a hacer de noche para que no me vean. Y sí, de noche va y lo hace, destruye el altar de Baal, destruye también la estatua de Acera y la convierte en leña y hace el holocausto. Y en la mañana que se despierta el papá dice: ¿qué? Y de repente el pueblo también se da cuenta que los altares habían sido destruidos. Y el pueblo, ¿qué le dicen? ¿Saben qué? Él destruyó nuestros altares, Él es digno de muerte, tiene que morir, sáquenlo para que lo matemos. Y el papá de Gedeón dice: no lo vamos a matar nosotros. A ver, si Baal y Acera son Dios, pues que se defiendan solos, que ellos lo hagan, ¿por qué lo tenemos que hacer nosotros? Pero esto fue el primer paso de fe de Gedeón, un paso de fe bien importante. Te voy a explicar por qué fue muy importante. Después que él destruye los altares de Baal y de Acera y el pueblo dice: bueno, ya lo destruyó, empieza a suceder cosas que antes no habían sucedido. Amén. El libro de Jueces dice que entonces, una vez que él destruye los altares, el Espíritu de Jehová viene sobre él. El Espíritu viene sobre Gedeón y toca el cuerno para que el pueblo se reúna con él. Ahora, ¿para qué tocó el cuerno? El cuerno se tocaba en el Antiguo Testamento cuando se quería hacer guerra. Tú tocabas el cuerno y en ese momento los ejércitos se empezaban a reunir. Normalmente el que tocaba el cuerno era un personaje importante en la Biblia. Era un personaje de alto rango, de relevancia, un sacerdote, un general del ejército tocaba el cuerno. Inmediatamente todos los ejércitos se reunían. Pero en ese momento fue Gedeón el que tocó el cuerno. Y cuando tocó el cuerno se empezaron a reunir de todas partes. ¿Quiénes se reunían? Pues el ejército, los hombres de guerra,
los hombres que sabían que tenían que pelear, se empiezan a congregar. Los mismos hombres que tenían temor, mira mis hermanos, el temor te paraliza. Estos hombres estaban paralizados por el temor, no podían hacer nada. Por eso cuando Gedeón toca el cuerno es como un primer milagro. ¿Pero por qué un milagro? Porque era muy difícil que los hombres se reunieran, porque los hombres tienen miedo, porque los hombres sabían que si el cuerno se tocaba, ellos se tenían que enfrentar con su enemigo, y se tenían que enfrentar con un enemigo que era más fuerte y que era más poderoso que ellos. Entonces realmente ese es el primer milagro. Y yo digo que es el primer rompimiento que hay en el pueblo. Es en ese momento donde ataduras se empiezan a romper, donde cerrojos se empiezan a abrir, donde los cielos se empiezan a abrir en Israel, y una presencia de Dios de una manera suave empieza a embargar el ambiente, y los hombres de guerra que anteriormente a lo mejor estaban atemorizados, estaban en las cuevas o en los montes escondiéndose de los madianitas, escuchan el grito de guerra de un hombre como Gedeón, que era simplemente el menor de la tribu de Manasés, pero ya tenía la unción de Dios. Ya le había empezado a creer a Dios, ya había destruido los Baales, ya había roto ataduras en su vida. Y eso hizo que se empezara a mover la mano de Dios. Porque cuando tú empiezas a quebrantar ídolos en tu vida, mi hermano, cosas nuevas empiezan a suceder. ¿Cuáles son esos ídolos que tenemos tú y yo? ¿Qué es lo que nos tiene detenido, mi hermano? Hay ídolos que nos tienen detenidos. No son esos ídolos como los que tenía Gedeón, con los que existían en aquella época. No son esos ídolos, pero son otro tipo de ídolos. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado acerca de amistades que tenemos que dejar? De personas que están con nosotros y que no nos han influenciado de una manera negativa, y que nosotros decimos que lo voy a evangelizar, y terminan evangelizando ellos a nosotros. Esas amistades que tú sabes porque sabes que no te convienen y no las quieres dejar, son ídolos, se convierten en ídolos. O que aquellas relaciones de negocio que tú tienes con personas que no son relaciones muy transparentes, y tú te empecinas en continuar con esas relaciones, en seguir con esas relaciones, siendo que Dios te ha hablado de alguna manera que cortes eso, que lo dejes a un lado. Esos son ídolos, y los ídolos se tienen que empezar a cortar, como lo hizo Gedeón. Se tienen que empezar a dejar a un lado. O qué de hábitos, qué de costumbres, qué de conductas que tenemos, que sabemos nosotros que no nos están beneficiando, que no nos están llevando a ningún bien. Qué de relaciones tóxicas que de repente mantenemos y que no queremos dejar. Todos ellos se convierten en ídolos porque lo estamos anteponiendo a Dios, y Dios quiere que tú rompas todos esos ídolos. Así como Gedeón tuvo que dar el primer paso de fe, destruir los ídolos a costa de su vida. Él pudo haber muerto, sin embargo le creyó a Dios. El primer paso de fe, no miró sus circunstancias, no miró a los enemigos, no miró a los que venían a matar, se creyó en la palabra de Dios. Varón esforzado y valiente, tú vas a derrotar a los madianitas. Amén. Por eso tenemos que romper esos ídolos, porque el Señor te dice, si cuando tú empiezas a romper los ídolos en tu vida, cosas nuevas van a empezar a aparecer. El Dios de los ejércitos se va a empezar a mover a favor tuyo. El Dios de los ejércitos te va a empezar a bendecir. Fíjate bien, hermano, tú vas a empezar a romper ídolos, y los cielos se van a empezar a abrir, cielos que no se han abierto antes. Así como el pueblo de Israel se reunió como un solo hombre para pelear la batalla contra los amalecitas, así tú te vas a empezar a rodear de gente que tú necesitas, gente que te bendice, gente que te edifica, gente que te va a llevar a otro nivel. Vas a empezar a rodearte de circunstancias correctas, y el pan de Dios se va a empezar a abrir a tu vida para gloria y para honra de tu nombre. Porque las circunstancias que tú habías pensado que no existían, van a empezar a aparecer. Esa persona correcta va a estar en ese lugar, esa circunstancia correcta va a estar en ese lugar, ese momento especial va a estar en ese lugar, porque tú ya has dado un paso de fe, porque tú ya has quebrantado eso que tienes que quebrantar, y Dios lo ve desde los cielos y dice: Él va a caminar conforme mi plan y mi propósito. Pero tú tienes que reprender y quebrantar esos ídolos que tú sabes y que tú conoces que te están estorbando. Tú sabes que son una piedra de tropiezo, y Dios quiere que diga: hasta aquí. Dios te quiere oír decir: hasta aquí, Señor. Yo estoy dispuesto a dar un paso de valiente. Y así como Gedeón destruyó esos Baales, esos Nazaret, yo voy a destruir todo aquello que me estorba, para que tú te empieces a mover y yo pueda ver la gloria y la honra en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Dar un aplauso fuerte al Señor. Así se mueve Dios, con poder y con autoridad. Dios quiere que tú te sincronices con su plan, quiere que se te sincronices con tu diseño. Pero somos tercos, mi hermano. Yo soy el principal. Somos tercos y no queremos hacer las cosas. Fíjate qué tremendo.
Gedeón reunió a 32,000 hombres de guerra de todas las partes de Israel, todos ellos aparentemente dispuestos a luchar. Ahora, 32,000, ¿es mucho o es poco? Pues depende, ¿verdad? El ejército enemigo era 4 veces más grande que ellos. Era un ejército militarmente mucho más poderoso. Pero Jehová le habla a Gedeón y le dice: no, 32,000 hombres son muchos. Tú no vas a pelear con 32,000 hombres, son demasiados. Porque si tú peleas con 32,000 hombres, tú puedes llegar a pensar, y los hombres pueden llegar a pensar, que tú derrotaste al ejército enemigo por tu fuerza, con tus manos. Entonces no va a ser así. Entonces dice Dios: vamos a hacer algo. Tú vas a pregonar a Israel y vas a decir: todo aquel hombre que tenga miedo, que tenga temor, que se regrese a su casa. Y de esos 32,000 hombres se regresaron 22,000, mi hermano. De ese ejército ya 22,000 hombres que tenían miedo, 22,000 hombres que no estaban seguros de ir a la guerra, 22,000 hombres que no creían que podían ganar la guerra. Y Dios dice: deshazte de los que no tienen miedo, porque el miedo es un enemigo, mi hermano, que te paraliza. Y hombres con miedo en el ejército, más que ayudar, estorban. Amén. Entonces se quedan con 10,000 hombres. Y Jehová le dice: Gedeón, ¿cuántos hombres tienes ahora? 10,000. Son muchísimos todavía. Yo imagino que Gedeón dice: pero Señor, pero ve el ejército enemigo. 10,000 son muchos. Llévalos a las aguas y al pozo para que beban. Y de ahí yo voy a probar al pueblo para ver a quién escogemos. Y van a empezar a beber agua, y tú vas a separar aquellos que tomaran agua y la lamieren como la lame un perro, los apartas. Todos aquellos que se hincaren en sus rodillas para tomar agua, los apartas. Y de ahí yo voy a elegir, yo voy a seleccionar quiénes van a ir contigo. Y eso dice: aquellos que se lleven la mano a la boca para tomar agua, esos yo he seleccionado. Y entonces empiezan a beber agua, y en la selección de los 10,000 nada más quedan 300 hombres de batalla. 300 de los 10,000. ¿Cómo los seleccionó el Señor? Los seleccionó de la siguiente manera: los hombres de guerra que se hincaban para tomar agua, es decir, tú te hincas para tomar agua y empiezas a ver agua con la cabeza agachada, llevándola a la boca, con tu mirada viendo el agua. Esos hombres fueron desechados. Esos fueron los 9,000 y tantos de hombres que no pudieron participar. Pero hubo 300 hombres que tomaron el agua de manera diferente, que no se inclinaron sobre sus rodillas, sino que hicieron esto: se pararon, se inclinaron un poco, agarraban el agua, así le hacían. ¿Por qué? Porque eran hombres que estaban preparados para la guerra. El hombre que estaba hincado viendo hacia el agua, ¿cómo se iba a dar cuenta de dónde estaba el enemigo? Si el enemigo llegaba, ni cuenta se iba a dar. Pero estos hombres eran hombres de guerra, y eran hombres sobre todo de fe, porque solamente doblaron a media sus rodillas, con la mirada atenta para ver cuándo llegaba el enemigo, con un brazo a un lado para poder pelear. Esos eran los hombres que necesitaba Gedeón. Esos eran los hombres que necesitaba Dios para empezar la batalla, para empezar la guerra. Esos hombres fueron los que fueron seleccionados. Gedeón a lo mejor buscaba guerreros, Dios buscaba fe en estos hombres. Esa fe poderosa, solamente ellos fueron escogidos. Porque leía que un autor decía: es mejor tener 300 hombres de fe que 10,000 hombres que no tienen fe y que realmente no te van a llevar a ningún lado. Entonces imagínate muy bien, mi hermano, el ejército enemigo en el valle, porque Gedeón ya había tocado la trompeta.
al tocar la trompeta alertan al ejército enemigo y el ejército enemigo se pone en fila de batalla y empieza a entrar en el valle. Del otro lado está el pueblo de Dios, Israel. De este lado está el pueblo de Gedeón. 132,000, no viene el dato exacto en la Biblia, pues los teólogos que son 132,000 hombres muy bien armados. Hombres con las armas más modernas de la época, con las mejores lanzas, mi hermano, con las mejores dagas, con los mejores escudos, con los mejores cascos, con los carros herrados de aquella época, más modernos y listos para atracar, con los mejores carros, hombres preparados para la batalla. No eran hombres improvisados, eran hombres que estaban acostumbrados a pelear, eran hombres que se habían enfrentado a ejércitos enemigos muchas veces, que habían peleado, que sabían pelear solos, que sabían pelear en equipo, que sabían pelear cuerpo a cuerpo, que tenían muchísimas cosas, muchísimos elementos. Y entonces está parado el ejército de los medianitas, y del otro lado Gedeón les dice: a ver, vamos a formarnos en 3 escuadrones para pelear contra los medianitas. Fórmense aquí. Empiezan a llegar escuadrones de 100, los primeros 100, los segundos 100, los terceros 100. Y Gedeón les dice: yo les voy a entregar sus armas de guerra para que peleemos en esta batalla. Y saca una trompeta y empieza a dar una trompeta a uno, otra trompeta al otro, otra trompeta al otro, y les entrega puras trompetas. Y los hombres de guerra dicen: ¿qué es esto? Trompetas nada más les entregó a ellas. Y más de algunos se han preguntado: ¿dónde están mis cuchillos? ¿Dónde está todo lo que necesito? Solamente eran trompetas lo que recibían. Tremendo. Sin embargo, yo te quiero decir algo en esta noche. Esos 300 hombres eran hombres de fe, mi hermano. No eran hombres comunes y corrientes, no eran hombres del montón. Habían seleccionados de 32,000, no porque eran más fuertes, no porque eran más brillantes, no porque eran mejores guerreros, no porque eran más altos, no porque eran más corpulentos, no tenían una característica especial. Su característica es que tenían fe y convicción en lo que aún no se veía, en lo que estaba por acontecer, en lo que estaba por suceder. Ellos tenían convicción en eso. Cuando ellos les entregaron esas trompetas y esos cántaros con una tea es como una pequeña rama de madera que se enciende. Cuando les entregaron esos cántaros y esa tea, esos hombres que habían sido seleccionados tenían una convicción en su corazón, y esa convicción es la siguiente: Dios va a pelear por nosotros. De Dios es la batalla. No importaba el número para ellos, no importaba el número de guerreros, no importaba lo fuerte que eran, porque Dios iba a pelear con ellos. Dios iba a intervenir de una manera prodigiosa, de una manera milagrosa a su vida. Imagínate nada más, 300 hombres sin ninguna arma, solamente con una trompeta y con un cántaro, con una tea, parados en el frente de batalla. Pero acuérdate que eran hombres de fe. Acuérdate que eran hombres que veían lo invisible, que creían en las promesas. Los demás hombres se habían quedado a un lado, se habían quedado aparte. Esos hombres no habían participado. Pero no eran las trompetas en sí, mi hermano, ni el cántaro lo que iba a derrotar al enemigo. Iba a ser el sonido de esa trompeta y el poder de las palabras, porque Gedeón les había dicho: en algún momento determinado yo les voy a indicar cuando inicie la batalla, y ustedes van a tocar esas trompetas que yo les he entregado. Ustedes las van a tocar y van a gritar por la espada de Jehová y por Gedeón. Eso es lo que van a hacer. Esas fueron las únicas indicaciones. Pero no era el sonar de las trompetas ni el grito de guerra, era el poder que había en ellos para hacer sonar las trompetas. Ese sonido de trompetas iba a ser un sonido con fe y con poder. En esas palabras que ellos iban a pronunciar, no eran palabras comunes, no eran palabras normales, era una declaración de fe de lo que Dios iba a hacer. Por eso esas trompetas implicaban algo poderoso y milagroso. Ese sonido de trompeta iba a despertar la mano de Dios para bendecirlos. Ese sonido de trompeta iba a empezar a mover a Dios en el campamento. Esas palabras de por Gedeón y por Jehová eran palabras de poder, eran declaraciones que empezaron a impregnar el ambiente espiritual para que algo diferente sucediera. Amén, gloria a Dios.
y ellos empiezan a tocar las trompetas y ellos empiezan a proclamar por Gedeón y por Jehová, y Dios empieza a entrar al campamento, en el campamento enemigo. Dios empieza a caminar en el campamento enemigo, empieza a involucrarse, y de repente los amanecitas se empiezan a confundir y dicen: ¿qué está pasando aquí? Son solamente 300 hombres, ni siquiera tienen armas, pero hay alguna presencia aquí diferente, y se confunden y se empiezan a matar entre ellos. Entre ellos se destruyeron. Estos hombres solamente tuvieron que creer, mi hermano, por favor. Solamente el poder de la fe, al tocar la trompeta y al proclamar ese nombre, hizo que Dios se involucrara de tal forma en el campamento, de tal manera que empezara a destruir los enemigos, que empezara a confundir los enemigos. Dice la palabra de Dios que casi ni uno de ellos quedó. Todos fueron destruidos, se mataron entre ellos. Amén. Yo te pregunto en esta noche: ¿cuál es la trompeta que Dios te ha entregado? ¿Cuál es el cántaro con la tea que tú tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tú tienes en tu mano? ¿Qué trompeta Dios te ha entregado? Para vencer, para clamar. ¿Qué trompeta? Y yo te digo, en esta tarde Dios ya ha entregado varias trompetas. Una de ellas es la palabra de Dios, la oración, la alabanza, la adoración, la santidad. Esas son las trompetas que tú tienes para luchar, mi hermano. Esas mismas trompetas que tuvo el pueblo de Dios, tú las tienes. Pero cuando tú empieces, gloria a Dios, a sonar esas trompetas, cosas van a empezar a pasar. Cuando tú empieces a declarar, a decretar la palabra de Dios, cuando empieces a decretar las promesas que Dios ha hablado en tu vida, Dios se va a empezar a manifestar, porque tú lo estás haciendo con fe, como lo estás creyendo. Y Dios te dice: yo voy a confundir a tus enemigos. Amén. Yo voy a confundir todo aquello que te ha obstaculizado. Yo voy a darte la victoria. Amén. Gloria a Dios. Yo los voy a hacer. Yo los voy a hacer porque es el Dios Todopoderoso. Y Dios quiere llevarte a ese lugar. Y Dios te dice: van a empezar a caer a tu derecha y a tu izquierda. Todo aquello que tú no has visto, lo vas a ver, porque yo soy el Dios de los imposibles. Amén. Todo lo que tú no crees posible, yo lo puedo hacer. Yo camino dentro de tu imposibilidad para darle gloria y honra. Porque yo te digo una cosa, mi hermano, esta tarde Dios te quiere dar una victoria. Dios quiere hacerte más que victorioso. Dios no te ha traído hasta aquí para que seas derrotado. No, Señor. Dios quiere traerte para levantarte y que tú puedas cumplir ese plan, ese diseño, propósito para el cual Dios te ha llamado. Tienes que tocar la trompeta y hacerlo con fuerza y declarar lo que Dios tiene para tu vida, eso que va a venir, eso que Dios te ha prometido. Gloria sea su nombre. Amén. Santo eres. Da un aplauso fuerte al Señor. Santo es tu nombre. Santo eres, Señor. Dios lo va a hacer, mi hermano. Pero tienes que caminar con fe. Tenemos que caminar con fe. Amén. Hay una historia cuando se inició la guerra en Irak. Había un pelotón de soldados americanos. La guerra en Irak tuvo varios frentes y tuvo una invasión terrestre. Y uno de esos pelotones llegó a los límites, sí, la frontera, donde iban a empezar a entrar a Irak. Obviamente la misión de estos hombres era entrar a Irak y, bueno, cumplir el proyecto específico que les habían dado, ¿no? Pero entrar a Irak era un tema. Eran hombres que sabían que los iraquíes eran muy sanguinarios y tenían miedo, mi hermano. La historia dice que ellos tenían miedo, decían: nos van a matar a todos. Vamos a entrar a este lugar y va a haber minas en todas partes y vamos a volar en pedazos, porque era un terreno muy desértico ese lugar. Y en ese terreno desértico estaban muchas minas en diferentes partes. Obviamente pues las minas no se ven desde la superficie. Y también sabía el ejército que los iraquíes contaban con armas químicas y armas biológicas. Entonces imagínate, era un pelotón relativamente pequeño. Decían: ¿cómo le vamos a hacer? Entonces uno de ellos dice: bueno, tenemos que planear una estrategia. ¿Qué estrategia podemos hacer? Y dicen que ese día se quedaron ahí. Y en la noche dijeron: vamos a orar al Dios de los cielos. Dios de los cielos tiene que hacer algo por nosotros, porque nosotros estamos peleando por una causa
por una causa justa. Y toda la noche ellos estuvieron orando, clamando al Señor, clamando al Señor. Y al empezar a despuntar el alba, empiezan a suceder cosas milagrosas en ese lugar. Y estamos hablando que era una época de verano, donde era prácticamente imposible que lloviera. De repente el cielo se empieza a nublar y empieza a caer una chispas, una llovizna ligera en el campamento. Y los hombres, está lloviendo. Esta no es una lluvia natural, es la lluvia de Dios. Y de repente empezó a haber un viento contrario hacia ellos. Y ellos dijeron: este es el momento. Porque ellos sabían dos cosas. La primera, esa lluvia ligera iba a desactivar las minas que estaban en la tierra. Porque esas minas, cuando se mojaban, perdían su efectividad y eran desactivadas. Ellos tenían confianza en que podía caminar. Y ese viento contrario iba a alejar los gases biológicos y químicos. Y este ejército empezó a empoderarse en fe, porque él había clamado al Dios de los cielos, porque seguramente les había dado una promesa y él cumplió su palabra. Y esos hombres entraron, lucharon, y tú conoces el final de la historia. Estados Unidos venció, pero ese es el poder de nuestro Dios. Ese es el poder de milagros, amén. Es el modelo de prodigios, portentos y maravillas. Confía en nuestro Dios, abraza sus promesas y tú vas a ser grandemente bendecido. Da un aplauso fuerte al Señor. Amén. Gloria sea su nombre, gloria sea su nombre. Es bueno Dios, amén. Hay una historia más, mi hermano. Yo quiero hablar un poco acerca de Sansón. Sansón es mencionado también dentro de Hebreos 11 como un héroe de la fe. Sansón, Gedeón, Jefté, era un hombre definitivamente de fe. Ahora, mucho se ha predicado acerca de Sansón. Es probablemente de los personajes o de las personas bíblicas más conocidos. Todo el mundo conoce a Sansón, creyentes y no creyentes. Es nuestro Hércules bíblico. Sansón es un personaje muy conocido, pero fíjate, hermano, algo. Desgraciadamente y desafortunadamente siempre se ha hecho de Sansón una connotación negativa. Se ha hablado de Sansón para enseñarnos algo, pero de una manera negativa. Y yo he escuchado prédicas que se titulan así: los pecados de Sansón, la derrota de Sansón, la caída de Sansón, la tragedia de Sansón, el fin de Sansón, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero que pensemos un poquito, no en esa parte negativa de Sansón, que efectivamente Sansón desobedió a Dios y definitivamente Sansón no caminó en santidad, es cierto, pero yo quiero que nos enfoquemos en esta mañana en la parte positiva de Sansón. Yo quiero cambiarte un poquito el estereotipo de Sansón, porque este hombre es un hombre de fe, es un hombre que gobernó, es uno de los jueces que fue levantado por Dios, y fue levantado de una manera prodigiosa, fue levantado de una manera poderosa dentro del pueblo. Gozó de un privilegio muy especial Sansón, que solamente un hombre de la Biblia, aparte de él, en el Antiguo Testamento tuvo. Y eso fue que su nacimiento fue predicho por un ángel. Un ángel llegó al campamento donde estaba Manoa, que era su papá. Su mamá primero habló con su mamá y le dijo: tú eres estéril, pero tendrás un hijo, ¿no? Y ese hijo que van a hacer va a salvar al pueblo de Israel de la mano de los filisteos. Así como con Gedeón los amanecitas los tenían azorados y destruidos, los filisteos años después también estaban asolando al pueblo de Dios. Entonces este ángel se aparece a los papás de Sansón y le dice: tú eres estéril, pero no importa, yo voy a hacer un milagro en tu vida y tú vas a tener un hijo que va a liberar a tu pueblo de los filisteos. Este es un hombre, un nazareo de Dios. Los nazareos de Dios no se podían cortar el pelo,
porque era una señal de que eran consagrados ni podían beber vino. Y este ángel de Dios le da una serie de instrucciones a los papás de Sansón acerca de lo que Sansón iba a hacer y la importancia que Sansón iba a hacer, la importancia que Sansón iba a tener en el pueblo de Dios. Ahora, algo muy importante, cuando pensamos en Sansón, pensamos en un hombre musculoso, en un hombre así como Arnold Schwarzenegger, como un hombre como Hulk. No es ni como Hulk ni como Arnold Schwarzenegger. Sansón era un hombre probablemente las mismas características físicas de nosotros. Es decir, su fuerza no venía de sus músculos, ni de sus tríceps, ni de sus bíceps, ni de sus piernas, ni de nada de eso. No había tantos gimnasios en aquella época, mi hermano. La fuerza de Sansón provenía de Dios. La fuerza, mira mi hermano, déjame decirte algo. Es como si Sansón estuviera cubierto por una unción poderosa. La omnipresencia, la omnipotencia de Dios se manifestaba en él. Era el mismo poder de Dios que derrotaba a sus enemigos. Era el poder de Dios lo que empezó a derrotar a los filisteos. Y ese mismo poder era activado ¿por qué? Por la fe de Sansón. Porque cuando el Espíritu de Jehová descendía sobre Sansón, no lo hacía de repente así nada más porque sí. Lo hacía porque Sansón tenía esa fe y el Espíritu de Dios llegaba y él hacía lo que tenía que hacer. Hay algo que admiro de Sansón y es ese poder para atraer lo sobrenatural en su vida de manera inmediata. Dios dice, si tú puedes creer, todo es posible. Todo es posible para los que creen. Y Sansón creyó y el poder de Dios se manifestó en él y empezó a hacer cosas increíbles. A diferencia de Gedeón, que era medio temeroso y que Dios tenía que estarlo como empujando un poquito, Sansón no. Sansón tenía como una sobra de confianza para hacer las cosas. Y dice la palabra de Dios que de repente se enfrentaba a un león y veía que venía el león y clamaba a Dios y el Espíritu de Dios venía sobre él y agarraba al león y dice que lo destruía y lo abría como si fuera un cabrito y lo dejaba ahí muerto. Cuando los filisteos empezaban a atacar a Israel, él salía. Hay una historia donde él va a una boda que por cierto es la suya y suceden varias cosas ahí. Él dice un acertijo y el acertijo, la que iba a ser esposa de Sansón, se lo revela a los filisteos y hay un acuerdo entre ellos y él tiene que matar a 32 filisteos y dar sus prepucios. Entonces Sansón se va y inmediatamente el Espíritu de Dios, gracias a su fe, viene sobre él, agarra a los filisteos y los destruye y los mata y le entrega los vestidos a los hombres. Y así era Sansón, poderoso. Ese poder se manifestaba de una manera automática en su vida. Es fe, mi hermano. Acuérdate de Sansón como un hombre de fe, como un hombre de poder, como un hombre que tenía una automática conexión con Dios, no por casualidad, por fe. Porque cuando él quería, el poder se manifestaba en él. Dicen que en alguna ocasión los mismos israelitas lo quisieron entregar. ¿Tú te puedes imaginar eso? Que tus mismos hermanos te quieran entregar. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Tenían miedo que si no lo entregaban los iban a destruir a ellos. Y van y lo entregan y lo amarran con lino pero pues el lino para él no era nada. De repente él rompe el lino, se enfrenta a los filisteos y en un ratito mata a 1000. ¿Cómo los mató? Con la fe. ¿Cómo los mató? Con el poder de Dios en su vida. Amén. Yo quisiera tener esa fe que puede capturar el poder de Dios en ese momento para poder lograr lo que Dios ha diseñado para mi vida. Sansón tenía esa característica, un hombre tremendo de fe. Al final de su vida, tú sabes la historia, él se enfrentó con Dalila. Dice que su alma se convirtió en mortal angustia y al final, después de él engañar a Dalila, de cómo lo podían atar para hacerle debilitado, al final revela el secreto a Dalila y le cortan el cabello, las guedejas
Y Sansón dice que se despierta y dice: Jehová sobre mí. Pero la fuerza y el poder de Dios ya se había ido. Y entonces los filisteos lo agarran, lo atrapan, le sacan los ojos. Eso tiene un significado, no lo voy a platicar ahorita, pero hay un significado. Le sacan los ojos, lo encadenan y se lo llevan a Gaza. Y muy probablemente en el camino a Gaza se estaban burlando de él, se estaban mofando de él, querían humillarlo lo más que se podía humillarlo. Tal vez las personas lo veían y se burlaban: mira, ahí va Sansón, no, que muy fuerte y muy fortachón, míralo cómo está con mente derrotado. Y los filisteos estaban haciendo fiesta, porque Sansón lo iban a llevar a la cárcel, a un molino, a trabajar un molino como si fuera un asno, como si fuera un caballo. Ese es el trabajo de Sansón. Y los filisteos ahí burlándose de él. Pero lo que no sabían los filisteos es que el pelo le empezaba a crecer a este hombre. Y cuando el pelo le empezaba a crecer, la fe se empezaba a apoderar de él. Y dice la palabra de Dios que los filisteos lo llevaron a un lugar para hacer una fiesta. Ahora sí vamos a festejar, porque el hombre que arruinaba el pueblo de los filisteos y que nos destruía, lo tenemos aquí como un payaso. Está a nuestra merced, está en un molino, vamos a hacer una gran comida y se reúnen un montón de filisteos. Pero el cabello de Sansón empezaba a crecer. Y estando ahí en la fiesta, dicen: bueno, ya tomamos mucho, ya comimos mucho, ahora vamos a divertirnos. Traigan a Sansón. Y llevan a Sansón a ese lugar. Y Sansón, y se empiezan a burlar de él, empiezan a hacer mofa de él. Y Sansón ahí desconcertado y dice: Señor, con esa fe que él lo caracterizaba, con esa fe que él tenía: Señor, quiero esa afrenta por mis ojos, ven una vez más a mí. Y esa fe estaba tomando a Sansón, y le dice a uno de los que están ahí: acércame a los dos pilares de este lugar. Y empieza a tomar el pilar con la mano izquierda, pilar con la mano derecha, y empieza a hacer fuerza. La fuerza de la fe, mi hermano, no la fuerza física, esa fuerza en Dios que él tenía. Y empieza a hacer la fuerza, y los pilares empiezan a romper, y de repente todo se viene abajo, y Sansón derrota hacia los filisteos. Y fue más los hombres que mató en ese momento que los hombres que mató en vida. Amén. Y Sansón tuvo una gran victoria gracias a la fe. Él sabía que iba a morir. Yo voy a morir con los filisteos, pero voy a darles una última enseñanza a ellos. Y seguramente esa enseñanza Dios sigue siendo poderoso. Ahora, una pregunta: ¿en qué momento utilizó Dios a Sansón? ¿Cuál fue el mejor momento de Sansón? Ese fue el mejor momento de Sansón, y fue el momento de su mayor debilidad. Y Dios te dice, cuando tú estás en debilidad: clama a mí, porque no hay barreras para que yo me glorifique, para que no hay barreras para que yo pueda mostrarte mi poder y gloria. Sansón estaba siendo humillado, estaba siendo maltratado, burlado, pero siguió creyendo en Dios. Él sabía que se había equivocado, él sabía que había tomado el camino incorrecto, él sabía que había hecho cosas malas, pero sabía que Dios tenía misericordia, mi hermano. Dios es misericordioso, y aún en tu debilidad, aún en tu poca fuerza, aún en tu momento más oscuro, aún en tus tinieblas, Dios está contigo. Porque aunque tú clames en ese momento de debilidad, aunque tú ya no tengas más fuerza, cuando tú clamas se va a abrir esa puerta, y ese milagro que tú esperas va a suceder, mi hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Sansón ya no tenía fuerza, gloria a Dios. Hay veces ya no nos queda fuerza, a veces estamos a punto de desmayar, a veces que ya no hay aliento en nosotros, parece que todas las cosas están peor cada vez. Ese era el momento de Sansón, pero aún así clamó. Cuando tú clamas a Dios en tu debilidad, Dios te va a responder, porque no hay debilidad, no hay demonio que se pueda oponer a Dios, porque Dios va a llevar esa debilidad a convertirla en tu mayor fortaleza. Porque cuando tú eres débil, eres fuerte.
¿Qué pasó con Pablo? Pablo tenía un aguijón en la carne. No se ponen de acuerdo los escritores bíblicos cuál era ese aguijón, pero tenía un aguijón en la carne. Y el Señor le dijo: bástate con mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Los teólogos dicen que esa debilidad puede hacer dos cosas. Era una enfermedad en el cuerpo que era un poco repugnante, tal vez algo parecido a la lepra. Otros dicen, y que es lo más probable, que tenía un problema de visión, porque él escribe, dice: yo le estoy escribiendo con letras grandes. O sea, a lo mejor él no veía muy bien lo que escribía y tenía que escribir con letras grandes. Y esa debilidad de la escritura la convirtió en su mayor fortaleza. ¿Cuál es tu debilidad? Para que Dios la convierta en tu mayor fortaleza. Preséntale a Dios esa debilidad. Si él, siendo a lo mejor prácticamente ciego o tenía una visión muy corta, escribió los 3/4 partes de la escritura que tú y yo conocemos para bendecir a las generaciones venideras, sin tener la visión clara, específica, él se glorificó en esa debilidad. Y Dios quiere glorificarse en tu vida, quiere glorificarse en esa debilidad, porque no va a haber ningún impedimento que le impidan hacer a Dios lo que tiene que hacer. Dios lo va a hacer. Y esa debilidad no representa ningún obstáculo, ningún impedimento. Dios se quiere glorificar en cualquier circunstancia de tu vida, porque cuando tú eres débil, eres fuerte, mi hermano. Y cuando tú eres débil, Dios se glorifica en ti para gloria y para honra de su nombre. Amén. Da un aplauso fuerte a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya para terminar, mi hermano. Ahora, la conquista más importante de todas de fe. Esa conquista que vino a cambiar la historia. Esa conquista que vino a poner un antes y un después. Esa conquista que fue un parteaguas para toda la humanidad. Esa conquista sucedió en el huerto de Getsemaní. Amén. Dice la palabra de Dios que Jesús, estando ahí en el monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron, y cuando llegó a aquel lugar estaba orando, y oraba para que no entrara en tentación. Y él se apartó a una distancia de tiro de piedra y se arrodilló, diciendo: Padre, si quieres que pase de mí esta copa, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Dice la palabra de Dios que se le apareció un ángel y lo fortalecía, y él estaba en agonía. Tú sabes, mi hermano, empezó a estar en agonía, empezó a sudar sangre. Esto sucede. Era tal la agonía, era tal la angustia. Él sabía que iba a ir a la cruz, y de repente se le presentaban ahí dos caminos. Pero él dijo: no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Esa es la mayor conquista espiritual. En los momentos de Cristo, tal vez de mayor oscuridad sobre la tierra, de mayores tinieblas, de mayor dolor personal, de mayor agonía, un momento crucial en la vida de nuestro Señor. Él conquistó su humanidad. Él conquistó sus sentimientos, sus emociones, su dolor, su agonía. Él conquistó las fuerzas de las tinieblas. Tal vez no ha habido época en la historia en donde las fuerzas de las tinieblas se han congregado para tratar de destruir el plan de Dios. Ellos querían destruir el plan de Dios, que el Hijo de Dios no fuera a la cruz, que el Hijo de Dios no fuera sacrificado. Pero Él conquistó con el poder de Dios y con esa fe en Dios. Y al escuchar su palabra, y Él decidió ir a la cruz para salvar a toda la humanidad. El momento de mayor debilidad de Jesús fue su mayor momento de gloria, mi hermano, porque en esa cruz
Él expió todos tus pecados en esa cruz. Nos lavó de nuestras maldades. En esa cruz nos dio vida eterna. Es el poder de la fe. Tú tienes una certeza de esa vida eterna, que es el mejor regalo del cielo. Ha sido bañado con esa sangre, porque un hombre en el Calvario tomó la mejor decisión por ti y por mí. Santo sea su nombre. Santo sea su nombre. Apláudale al Señor, mi hermano. Santo eres, Padre. Santo eres. Santo eres, Padre. Santo. Santo es tu nombre, Padre celestial. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias yo te doy, Padre celestial, porque tú has hablado a tu pueblo, Padre Santo, de una manera precisa, Señor, de una manera clara, Padre celestial, de una manera específica, Padre. Gracias te damos, oh Padre celestial, porque tenemos que caminar con esa fe, Señor. Tú ya nos las has dado, Señor. Es parte de nuestra naturaleza espiritual. Es parte de nuestra genética, Señor. Es parte de nuestro ADN, Padre celestial. Esa fe poderosa, Señor, que rompe y que quebranta, Señor. Esa fe, Señor, que nos lleva a nuevos lugares de gloria. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por mí, Señor, por tu pueblo, Señor, que podamos, Señor, caminar en esa fe, Señor. Que retomemos, Señor, las promesas que tú nos has dado. Que retomemos, oh Padre, qué es lo que tú nos has hablado, oh Padre celestial. Qué es lo que tú nos has dicho, Padre Santo, Señor. Que lo retomemos, Señor. Que lo atesoremos, Señor, en ese diamante de nuestro corazón, Señor. Que lo proclamemos, que lo decretemos, Señor, porque las puertas de los cielos se van a abrir, oh Padre. Se van a abrir para honra y para gloria de tu nombre, Padre celestial. Y tú, Señor, con el único objetivo, que tú seas bendecido, Señor, que tú seas honrado, Señor, que tú seas glorificado, Señor, que solo a ti, Señor, se te dé la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Santo sea su nombre. Apláudale al Señor. Amén. Amén. Vamos a adorar a Dios un momento, mi hermano. Ponte de pie. Amén. Y todo es posible si puedes creer.